Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, dicen sí, se la escucha. Listo, muchas Licenciada, buenas gracias. noches. Se ¿Cómo escucha están? claramente. Buenas noches. Gracias. Bueno, espero que todos se encuentren súper bien, aunque con este friecito que nos está helando, imagino, en todo el país. Pero bueno, nos toca, ¿no? Estamos entrando a la temporada. Bueno, estamos dando inicio entonces a esta nuestra unidad 2 del módulo 3. O sea, fíjense que rápido ya estamos a punto, si se quiere, de terminar el curso. Terminamos esta unidad de segunda unidad y ya solo nos quedaría lo que es el módulo 4 y el trabajo final. Y con eso ya estaríamos, ¿no? Entonces, así, sin sentirlo mucho, creo yo. Obviamente, algunos estresadito seguro al momento de realizar el trabajo, pero bueno, ya estamos terminando este curso. Entonces, lo que sí yo les animo es a ponerle mucho empeño a lo que resta, ya no es mucho, pero es importante que cerremos de una manera adecuada el ciclo que ustedes lo han iniciado, ¿no? Bueno, entonces en esta unidad, obviamente seguimos con lo que es el tema de la planificación y nos toca ver, o ustedes, seguro ya varios de ustedes han entrado, han revisado la respectiva unidad y estamos viendo lo que es la evaluación por competencia, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión es, nos vamos a dar unos minutitos como de costumbre para hacer un pequeño repaso. Después dos, vamos a entrar a ver directamente el tema de la planificación de la evaluación, ¿ya? Porque ustedes en plataforma obviamente tienen todo el contenido, tienen un PDF con una de las presentaciones. Entonces, vamos a ver en base a un ejemplo, un poco el formato que se tiene que realizar, porque ya sabemos que las actividades que realizamos en el curso tienen que ver con la metodología que llevamos a cabo en un proceso de rediseño. Entonces nos vamos a centrar en esa parte y bueno, subsanando todas las dudas o consultas que ustedes tengan, ¿ya? Y con eso, listo. Hoy no hay trabajo en grupo. Bueno, vamos a ver el tema de la guía, como es de costumbre, para aclararles las dudas en cuanto a las actividades que tenemos. Y con eso, bueno, cerraríamos la sesión. Entonces, esperemos que ahora, a ver, terminemos relativamente un poquito más, más temprano que otras veces, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir a la pequeña, al pequeño repaso que vamos a hacer, que son que son pocas preguntas, como ya sabemos, y obviamente lo vamos a hacer al azar. Lo que les voy a pedir, por favor, es que estemos atentos a nuestro nombre para que podamos participar de una manera rápida. ¿Ya? Ya. Entonces, una vez más, yo voy a compartir a mi amiga la ruleta. ¿Ya? Entonces, por favor, estemos atentos para poder dar respuesta a las consultas. Pamela, no se asuste, vamos a volver a hacer girar nuestra ruleta. Angélica, ¿la tenemos Angélica? ¿Qué dice Angélica? A ver, vamos a ver. Está Angélica Céspedes. Creo que por el momento no. A ver. Zulma Tabuada, sí, la tenemos a Zulma, que ha estado súper puntual.
Licenciada. ¿Cómo estás, Zulma? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, licenciada. Sí, todo bien. Bien. Zulma, a ver, a manera un poco de resumen de todo lo que hemos estado haciendo, cuéntenos en realidad qué hemos hecho hasta el momento en el curso. Bueno, en todo el curso desde un inicio hemos hablado de lo que es la... eh, ay, licenciada, ya me trabé. Hemos ¿Perdón? hablado de lo que son las competencias. Ujú, Hemos definido lo que son las competencias, tomando en cuenta varios autores como son Tabón, Jakes. ujú. También hemos hablado de lo que son las clases de competencias. Hemos identificado las competencias específicas, las genéricas, las básicas, etcétera. También hemos avanzado, o bueno, hemos aprendido que también hemos hablado sobre las competencias, que estas están siempre tomando en cuenta los tres saberes: el saber hacer, el conocer y el ser. Ya. Después, también hemos hablado un poco de lo que es el diseño microcurricular y macrocurricular. Ujú, Todo esto obviamente basado en competencias. ya. Habíamos dicho que el diseño macrocurricular es un documento elaborado a partir de la descripción del perfil profesional y que también comprende las áreas de desempeño y competencias. Y después también hablamos de lo que, de la microcurrícula, los elementos metodológicos de los procesos del diseño curricular. Ujú, Habíamos hablado en este punto de que se debe hacer un diagnóstico, un estudio de contexto, un contexto económico, sociocultural, etc. Después se habló también del campo profesional, la demanda del mercado laboral. Se habló también de lo que es el perfil perfil de egreso basado en competencias, el área de ujú. desempeño. Ok. Am, Está bien ahí, Zulma. Estamos ya un poco desordenando sí, las sí. ideas, pero ok. Gracias. A ver, vamos a ver otra persona que nos, que nos ayude. Gracias, Zulma. No hay que licenciado. Elizabeth, no sé si ha logrado entrar. Elizabeth, creo que no. Siguen algunos con dificultades en ingreso. Mire, Zulma, cómprese la lotería, otra vez la salud. Juan Carlos, lo tenemos a Juan Carlos Ari. Nos dice Juan Carlos. Creo que no estamos. A ver, Graciela. O tampoco la tenemos a Graciela, que mi ruleta está buscando solo a las personas que no están. Sí, creo que no está. Entonces voy a tener que hacer, ni modo, creo que la ruleta la dejamos por el momento para que lo haga directamente al dedo, como se dice. Entonces, Limber Mamani, Licenciada, buenas noches. ¿cómo está Jesús? ¿Todo bien? Limber, Sí, licenciada, muchísimas gracias. qué bien. A ver, usted, Jesús, cuéntenos, aunque algo ya lo había dicho Zulma, ¿qué aspectos se han visto de manera central en lo que es una macrocurrícula? Eh, ¿qué hemos visto en la... Ajá, ¿qué aspectos, qué ujú. características tiene una macrocurrícula? A ver, hemos visto en la macrocurrícula, hemos logrado identificar un área dentro de lo que es la currícula primero,
Después hemos identificado ¿cómo se llama? Una asignatura específica y Ya, pero Jesús, posteriormente, en la macrocurrícula, ¿qué otros aspectos vemos aparte de identificar áreas? ¿Qué nos muestra un documento, si se quiere, de una macrocurrícula de una carrera? ya, nos muestra, por ejemplo, el perfil profesional. Después nos muestra también la malla curricular, nos muestra las competencias que se van a desarrollar. Después, en realidad, todo el conjunto de la oferta que se realiza también a los estudiantes. Ya. Y ¿qué más tenemos a ver en la macrocurrícula? A ver, ya, está bien, Jesús. ¿Cuál es la Ya. característica central en el momento de diseñar una macrocurrícula basada en competencias? La característica principal en el momento de diseñar una macrocurrícula es ver ¿Qué es uno uno de los principales aspectos que se tiene que tomar en cuenta? se tiene que ver el perfil el perfil del estudiante. Ya. ¿Y ese Diseñar el perfil perfil. a qué tiene que responder? El perfil tiene que responder a las características del entorno. Exacto. ¿Sí? Sí. O sea, una de las características principales que hemos visto de la FBC es que da respuesta al contexto, ¿no? Justamente Sí. como usted lo dice, Jesús, y como nos decía Sandra en el chat. Sí, licenciado. Ya. Gracias Jesús, gracias. Ya, Entonces licenciado, ahora muchísimas nos gracias a usted. vamos con Emanuel Maigua. ¿Dónde está Emanuel? Entonces nos vamos con Juan Carlos Oropesa. Sí, buenas noches. ¿Cómo está Juan Carlos? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, bien. Bien. Juan Carlos, entonces usted indíquenos la característica principal y cómo se inicia el diseño microcurricular. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con el diseño microcurricular y las características que tiene? Como dijo mi compañero anteriormente, comenzaríamos con el estudio, ¿no? Juan Carlos, ¿a qué nos referimos con el diseño microcurricular? al diseño, al plan de materias, a todas las materias, al currículum que llevamos durante la carrera. Eso es parte de la macrocurrícula. Cuando hablamos de la microcurrícula, ¿a qué nos referimos? ¿Qué dice? A ver. Dele una repasadita. Le vamos a pedir a Dimar que nos apoye. Gracias, Juan Carlos. Dimar, ¿lo tenemos a Dimar? Ya, porque no está. Le vamos a dar entonces la opción que nos indique a Sandra que está participando en el chat. Sandra, buenas noches.
Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Bueno, para el nivel microcurricular es el módulo, ¿no? Estamos hablando de la planificación del módulo en base a competencias, la didáctica en base a competencias, la evaluación en base a competencias, formación docente, tutorías en base a competencias y el trabajo en equipo docente y el proyecto integrador. En este caso, generalmente lo que hacemos es, lo que me acuerdo yo en el trabajo que hicimos era la relación del módulo con las otras asignaturas dentro de, estaríamos hablando en un contexto interno, ¿no? De ese módulo con las otras asignaturas y veíamos la importancia de ese módulo dentro de la planificación misma de la malla curricular, si podríamos decir de esa manera. Ya, vamos por allí. A ver, gracias Sandra. A ver, ¿quién nos puede apoyar? Brígida, la tenemos ahí. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está, Brígida? Buenas noches. Brígida, a ver, para que podamos aterrizar con la idea del diseño microcurricular. ¿Qué es lo que estamos realizando ahora en el curso? Lo que estamos haciendo sería la desagregación de la unidad de competencia, ¿no? Que tiene las características que tiene que tener un verbo de desempeño, un objeto de conocimiento, una finalidad y una condición de calidad. Y a base de eso vamos a ir desagregando los elementos de competencia, el saber conocer, saber hacer, saber ser, los criterios de desempeño, evidencias del elemento de competencia. Todo eso, lo que usted me acaba de decir, ¿es parte de qué? Es parte del diseño de un módulo, ¿no? De una asignatura, lo que vamos a dictar. El plan curricular sería. Exacto. Entonces, cuando hablamos de diseño microcurricular, estamos hablando, como varios de ustedes han dicho, ya de una planificación, pero en este caso, de lo que es más concreto, que viene a ser una asignatura o un módulo. ¿Lo ven? Ya. Para trabajar dentro del módulo, ¿qué es lo primero que hemos identificado, Frigi? Todo lo que usted nos ha desagregado, pero ¿cuál es lo central de todo eso? Sería el estudio de contexto de la asignatura. Ya, del estudio de contexto realizamos para definir qué. Para desagregar la unidad de competencia. Exacto, sí, para desagregar la unidad de competencia. Y así también como lo dice Alina en el chat, sí, porque es justamente esa unidad de competencia la que vamos a trabajarla durante toda nuestra asignatura o nuestro módulo, ¿no ven? ¿Sí? Sí. Gracias, Brigitte, gracias. A ver si ahora lo tenemos a Nelson, que sí estaba, Nelson Quispe. ¿Cómo está Nelson? Ahora ya se perdió don Nelson. Pablo Antesana. Pablo. Una vez más, recomendarles que cuando tenemos que participar de nuestra sesión, es importante que preveamos el tema de micrófono, de cámara, porque si no, no podemos avanzar ni realizar una conversación, ¿no? Entonces, por favor, recomendarles para las últimas unidades que nos restan en el curso, ¿ya? Alina, usted sí que está también ahí participando. ¿Qué dice Alina? Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está Alina? Buenas noches. Alina, cuando estamos realizando un diseño microcurricular, ¿sí? Hemos visto que vamos desagregando nuestra unidad de competencia en elementos, ¿verdad?
en elementos de competencia. Cada elemento de competencia, ¿al interior de qué lo vamos a trabajar en la parte pedagógica? ¿Qué dice? Hemos dicho que la unidad de competencia la vamos a desarrollar y trabajar durante toda la asignatura, ¿no? Y cada elemento de competencia, entonces, lo vamos a trabajar al interior de... ¿Se acuerdan? De los 3 saberes, licenciada. No, los 3 saberes forman parte de los elementos, sino que en la parte pedagógica, ¿cómo vamos a organizar ese nuestro módulo? Entonces, hemos dicho que una unidad de competencia, repetimos, se trabaja al interior de un módulo. Y esa unidad de competencia tiene diferentes elementos. Cada uno de esos elementos lo trabajaríamos dentro de una unidad de aprendizaje. ¿Se acuerdan? Hemos visto y está en el material, porque es la forma que estamos planificando de una manera más didáctica. ¿Ya? Entonces, una unidad de competencia al interior de una materia o una asignatura o módulo y cada elemento de competencia para las unidades de aprendizaje. ¿Ya? Gracias, Salina. Gracias. Bueno, fíjense que es importante que cada vez, como también se los he ido recomendando, es importante que vayamos repasando los contenidos que tenemos desde la primera unidad, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque ahí vamos afianzando algunas definiciones, algunos conceptos que los estamos poniendo en práctica en el momento que estamos realizando la actividad. Y que obviamente esa actividad forma parte de una metodología. Pero si solo nos dedicamos a llenar la tarea, a realizar el cuadrito sin pensar lo que estamos haciendo, luego así cuando queremos explicar lo que realmente estamos realizando, pues nos cuesta un poco, ¿ya? Entonces yo los animo y les pido que vayan repitiendo, que vayan revisando, mejor dicho, que vayan revisando los contenidos y además que vayan identificando algunos conceptos principales, porque para el trabajo final, un poco les adelanto, vamos a tener un espacio donde se va a hacer, no lo vamos a llamar una defensa del trabajo, pero así con unas cuantas preguntas que van a ser parte del trabajo, que no solo van a estar en relación a su trabajo directamente final, sino en función a todo el contenido que hemos estado viendo, ¿ya? Entonces vamos repasando para que no sea solo la última semana que queramos revisar todo el contenido, ¿ya? Eso sí, recomendarles y ya les voy a avisar, ¿ok? Listo. Entonces, una vez más, aclararles, estamos en pleno proceso del diseño microcurricular. Habíamos dicho que ese diseño microcurricular se refiere a la planificación de una asignatura. Por eso es que cada uno de ustedes ha identificado una asignatura sobre la cual está trabajando, ha hecho una pequeña contextualización para ver qué requerimientos nuevos o para ver si está adecuado todo lo que se da en esa asignatura, ¿no? Y como estamos trabajando en base a competencias, lo primero que hemos hecho es, en base a esa contextualización, definir la unidad de competencia. ¿Sí? Que habíamos dicho que esa unidad de competencia viene a ser la norma sobre la cual se realiza, si se quiere, un desempeño, se lleva a cabo un desempeño, en este caso, un desempeño profesional, ¿no? Y es esta unidad de competencia ya desagregada en los diferentes componentes que tiene, la cual la estamos planificando. ¿Sí? Habíamos visto que en esta unidad 1 del módulo 3, ustedes han empezado a hacer la planificación de la formación. ¿Cómo vamos a formar, en este caso, un elemento de competencia que ya hemos propuesto en nuestra unidad de competencia?
¿no? Ahora, ese mismo elemento que ya lo tenemos planificado, vamos a continuar sobre ese y vamos a elaborar lo que viene a ser la evaluación, ¿sí? Y con eso, fíjense, ya tendríamos más o menos cerrado todo lo que es el proceso de, de planificación, porque tenemos identificada la unidad de competencia con su respectiva contextualización y tenemos definida lo que es una planificación de la formación y ahora la planificación de la evaluación, ¿ya? Entonces ahora, como les decía, en base a un pequeño ejemplo que también lo voy a, este ejemplo lo voy a subir a la plataforma, pero lo voy a subir el día miércoles, después de que mañana pase la sesión con el otro paralelo. Es un trabajo de un compañero que ha realizado la anterior versión, que está bueno, siempre hay cosas que ajustar, ustedes pueden mejorar, y además que, como siempre les he dicho, todo es cuestión de práctica. Entonces, para la mayoría que viene a ser la primera vez que está planificando, pues es un trabajo que nos puede servir para poder hacer un poquito el análisis y ver el trabajo como lo tenemos que realizar, ¿ya? Entonces, ahora simplemente voy a pasar ya a compartir este trabajo sobre el cual vamos a ver ya la parte de la evaluación. Y además también les va a servir un poquito para que se guíen en la parte de la formación las personas que tienen que ajustar un poco el trabajo en ese tema. De eso vamos a hablar al terminar la sesión, ¿ya? Entonces, ahora sí, permítanme el compartir. ¿Dónde está? ¿Lo tienen en pantalla? ¿Sí? Sí, ya estamos, ¿no? Gracias. Listo. Obviamente, como hemos visto, habemos de diferentes carreras, de diferentes áreas que estamos trabajando, entonces es muy complicado el que podamos ver ejemplos para todas las áreas, ¿no? Aquí un poco vamos a trabajar sobre que es de sistemas. Y lo que se trata es un poco que veamos la lógica que se utiliza para llenar. No se olviden que en plataforma también tienen un formato que está explicado con cada una de las categorías que tenemos que tomar en cuenta. Entonces ustedes también se pueden guiar con aquello. Por favor, Doris, su micrófono, por favor. Gracias. Sí, aparte que tenemos el formato sobre el cual ustedes van a llenar, tenemos el formato que les decía que se explica. ¿Ok? Entonces, como estamos ya en la planificación de la implementación de nuestro módulo, el cómo lo podemos o lo vamos a querer llevar adelante, esto viene a ser también nuestro currículum. Esta es la asignatura de sistemas inteligentes. Obviamente las personas que son del área, les va a ser mucho más fácil el poder entender. ¿Sí? Pero hagamos el esfuerzo de ver justamente, como les digo, a ver, vamos a ver, esta es la primera parte. La tenemos. Aquí en la representación gráfica, el compañero primero hace una pequeña descripción de lo que propone y luego hace como 2 esquemitas, ¿no? Eso varios de ustedes ya lo hemos hecho, hemos dicho que hay diferentes formas de presentarlo, que lo importante era demostrar justamente de la relación de nuestro módulo justamente en relación con las otras asignaturas o las otras materias, ¿no?
Entonces aquí él tiene diferentes formas. Tenemos la pequeña justificación, las competencias previas, y como habíamos indicado, lo importante es el poder tenerlas descritas. Eso, una recomendación, porque, bueno, en algunos de los trabajos que ya he revisado y que seguro les he puesto un mensajito que revisen la rúbrica, hay algunas personas que solo se han quedado en poner el nombre de la asignatura, ¿no? Y eso habíamos recomendado, que eso no nos dice nada. Estamos hablando de competencias, tanto es importante el poder identificar el qué de esa materia o de ese tema que para nosotros es importante que sean, que tengan los estudiantes al momento de llegar a nuestro módulo, ¿ya? Después, obviamente, tenemos la unidad de competencia, que cada uno de nosotros también ya tenemos, con los respectivos elementos y todo. Aquí también recomendar que es importante que la pongan toda la unidad de competencia. También he visto en algunos trabajos que me están poniendo solo el elemento que están trabajando. No, por favor, en esta parte va la unidad de competencia completa. Entonces, por favor, pónganla completa con todos los elementos que tiene su unidad, ¿ya? Ya hemos visto, tenemos las competencias genéricas, las competencias docentes, ¿sí? Todo esto ya lo tenemos realizado en la unidad 1 del módulo 3, ¿sí? Y lo que hemos visto también, obviamente, es la parte de la formación. ¿A ver? Pero si ustedes se acuerdan, en el trabajo que han enviado, hemos planificado un elemento de competencia y si ven su tablita, solo nos hemos quedado hasta entorno de aprendizaje. Hemos visto todo lo que son los saberes, todo lo que son las estrategias, los recursos, la duración y el entorno de aprendizaje. ¿No ven? Porque solo estábamos planificando la parte de la formación, de cómo vamos a poder desarrollar o formar lo que hemos propuesto en nuestros estudios. En cambio ahora, si ustedes ven el formato, estamos ampliando nuestro cuadrito, incorporando estas nuevas categorías, ¿no? Que son el criterio de desempeño, la evidencia, instrumentos de evaluación y puntaje. Estos elementos que hacen a lo que va a ser la evaluación. ¿Ya? Pero entonces vamos a ver que también algunos de estos componentes, como son los criterios y las evidencias, también ya las hemos ido identificando desde la unidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ir por partes. ¿Ya? Entonces, hemos visto que ya tenemos planificada nuestra formación. Siempre en el marco de esta unidad y de este trabajo, estamos trabajando sobre un elemento, ¿ya? Entonces, no nos vamos a confundir con aquello. Si ustedes han revisado el contenido, estamos viendo que hay 3 momentos en los cuales es importante realizar la evaluación. ¿Sí? Si me lo pueden escribir en el chat, a ver cuáles son esos 3 momentos importantes que se deben realizar la evaluación. ¿Qué dicen? A ver. Sí, una es la evaluación inicial. ¿Cuál más serían? ¿Qué dicen, compañeros? Exacto. Entonces, como aquí dice Sandra, y tenemos Frígida, tenemos ya varios que están poniendo. Sí. Entonces, cuando hablamos de evaluación, es importante que tomemos en cuenta que se debe realizar en 3 momentos. ¿Sí? Uno es
la evaluación inicial o diagnóstica, y que como su nombre lo indica, se la realiza al inicio de nuestro módulo o de nuestra asignatura. El segundo momento, que es mucho más largo, que en realidad es parte, justamente como dice Alina, que es parte del proceso, realizamos una evaluación continua o formativa, se llama. ¿Sí? Esa se realiza durante todo el proceso, durante todo el tiempo que dura nuestra asignatura. Y por último, realizamos una evaluación final, que es cuando ya terminamos nuestro curso, para ver si realmente se ha cumplido con el desarrollo de toda la unidad de competencia propuesta. ¿Ya? Entonces, ustedes por eso van a ver que en el formato tienen una planificación de la evaluación inicial, tienen la evaluación continua y tienen la evaluación final. ¿Sí? Porque son esos tres momentos importantes en los cuales es necesario el poder realizar una evaluación. Que la evaluación no es otra cosa que valorar, el poder, como ustedes también han debido revisar, el poder, si se quiere, comparar, ¿sí?, las competencias que estamos proponiendo con los criterios que tiene esa competencia, para ver si el estudiante los tiene logrados o en qué nivel está de su desarrollo de esa competencia. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la evaluación inicial es justamente qué vamos a evaluar, porque queremos ver cómo están los estudiantes, cómo están llegando mis estudiantes a esa mi asignatura. ¿Sí? Esto se realiza generalmente al inicio de la materia, será durante la primera semana que tenemos tiempo para poder realizar esta evaluación inicial. Y la realizamos en función a las competencias previas. ¿Sí? Por eso es importante que aquí, cuando hablamos de competencias previas, tengamos claramente identificadas cuáles son esas competencias importantes, necesarias, con las cuales tiene que llegar mi estudiante a mi asignatura. Sí, habíamos dicho que podemos hacer un paralelo con lo que viene a ser los prerequisitos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos prerequisitos que requiere mi estudiante para llegar a mi? Pero en este caso, más que hablar de materias, vamos a hablar de competencias. Entonces, las competencias previas ustedes ya las han definido. Si las tienen que ajustar, lo van a realizar, por favor. Y son esas competencias previas las que vamos a evaluar en la evaluación inicial o diagnóstica que se da. ¿Sí? Esto, como les digo, que nos permite ver cuál es la situación en las cuales están llegando mis estudiantes. Es como también hacer como un repaso, ¿sí?, de lo que es necesario que sepan para iniciar el desarrollo de las nuevas competencias que se proponen en nuestro módulo o en nuestra asignatura. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en un proceso de planificación o cuando ya estamos implementando nuestra materia, la evaluación inicial se realiza una sola vez justamente al inicio del curso. ¿Ya? Por eso es entonces, una vez más, que hacemos, que lo que vamos a evaluar son las competencias previas. ¿Ya? Entonces, seguimos el mismo proceso. Tenemos aquí identificadas esas competencias previas y tendremos que identificar qué estrategias, qué actividades voy a realizar para poder evaluar estas competencias
estoy proponiendo. No nos olvidemos que durante toda mi planificación, ya sea de la formación o de la evaluación, tenemos que plantear todas las actividades, duración, recurso y demás en función de la competencia que estamos proponiendo. Siempre tenemos que revisar esa coherencia y la pertinencia. ¿Ya? Independientemente, como habíamos dicho, de que si a la estrategia le queremos poner un nombre o no. ¿Sí? De lo que se trata es de plantear actividades que nos permitan, en este caso, evaluar esas competencias previas. ¿Qué voy a realizar? ¿Qué actividades voy a realizar? Para que yo pueda ver cómo están en el tema de implementar programas informáticos básicos o programas para la resolución de problemas, ¿sí? O para implementar programas informáticos como es este caso. Entonces, acá ustedes van describiendo, porque así se les pide, describir las actividades que vamos a realizar. ¿Sí? Ahora, así como hemos visto que hay 3 momentos importantes en los cuales se debe realizar la evaluación, también existen 3 formas, ¿sí? Si se quiere, 3 más que formas de cómo se realiza una evaluación, pero en base a quién realiza la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, hemos dicho que hay, si ustedes revisan el contenido, hablamos de la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Cuando hablamos de la heteroevaluación, hablamos que es una persona, un tercero, el que nos va a evaluar. Generalmente es la que más se utiliza en todos los procesos porque tiende a ser el docente, ¿sí? El facilitador, el que va a evaluar al estudiante. Y es una persona, si se quiere, de afuera, ¿sí? Que es el que va a evaluar. Cuando hablamos de una coevaluación, como muchos ya sabemos, estamos hablando que es una evaluación que se van a hacer entre pares, entre los mismos estudiantes, entre los mismos participantes. ¿Sí? Y por último, si hablamos de una autoevaluación, será la evaluación que se va a hacer uno mismo. Para cualquiera de las 3 formas de evaluar, es importante contar con criterios claros que se vayan a proponer. ¿Sí? Pero entonces, cuando hablamos de qué estrategias vamos a utilizar, ¿sí? O qué técnicas vamos a utilizar, primero, dentro de lo posible, tratemos de poner si es que vamos a realizar una heteroevaluación, una coevaluación o una autoevaluación. ¿Sí? Eso para que nos dé una idea general. ¿Ya? Entonces, en este caso se está planteando una heteroevaluación y como son temas un poco, seguro, básicos, qué sé yo, que propone el facilitador en este caso, va a hacer una elaboración de cuestionarios, simplemente, ¿no? En base a los fundamentos y demás. ¿Sí? Entonces, esa evaluación la está haciendo el facilitador a los estudiantes. Por eso es una heteroevaluación, ¿ya? Esa persona propone que esta es su evaluación porque son saberes muy concretos los que va a evaluar. Va a utilizar 45 minutos, ¿sí? Los recursos que va a utilizar va a ser a través de unos cuestionarios en línea con la plataforma Neo, ¿sí? Y un laboratorio de cómputo. El entorno de valoración o de evaluación lo va a hacer, por lo visto, va a ser de una manera virtual que va a utilizar una plataforma. El instrumento que va a utilizar para evaluar estas competencias es la elaboración de un cuestionario. ¿Sí? Y por último, la evidencia, obviamente, que va a tener, sobre la cual va a poder decir si realmente está
en qué nivel están desarrolladas estas competencias, será cuando los estudiantes tengan llenado ese cuestionario. ¿Sí? Porque esto es, básicamente está hablando de fundamento. Por eso será solamente importante, seguro, o va a ser suficiente, mejor dicho, el tema del llenado de este cuestionario, donde va a haber estos saberes. ¿Sí? Fundamentos de programación, programación orientada a objetos, recursividad, estructura de datos. ¿Sí? Seguro será con esa lógica que va a plantear este cuestionario. ¿Sí? Y con eso ya tenemos llenada nuestra planificación de lo que va a ser la evaluación inicial. Aquí lo importante es tener muy claras las competencias previas. ¿Sí? Que con esta información, con el resultado que yo tenga de esta evaluación inicial, yo podré ver si es que voy a continuar con mi planificación que ya estaba hecha o es que requiere de algún ajuste. ¿Sí? Tal vez realmente no están con todas las competencias previas bien desarrolladas, ¿sí? O en el nivel que realmente se requiere. Pero entonces, mi evaluación inicial se realiza una sola vez al empezar la materia, mi módulo, mi asignatura, y realizamos en función a las competencias previas. ¿Sí? Como ya sabemos entonces cómo estamos, ahora sí pasamos a lo que vendría a ser la planificación de la formación y la evaluación continua o formativa, que también se llama. ¿Por qué la llamamos así, una evaluación formativa? Porque en este momento, que como yo les decía, es el momento más largo o va a ser durante todo el proceso, ¿sí? La evaluación viene a ser como una estrategia más de formación. ¿Ya? Utilizo la evaluación como para poder retroalimentar e indicar aspectos que requiere ajustar o mejorar el estudiante en el desarrollo de su competencia. Pero esto es continuo, es durante todo el proceso de mi asignatura. ¿Sí? Es en cada unidad de aprendizaje. Entonces, la formación y evaluación continua se la realiza por cada uno de los elementos de competencia que hemos propuesto en nuestra unidad de competencia. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que lo que queremos llegar a desarrollar, que el propósito mayor que tenemos es cumplir con nuestra unidad de competencia. ¿Y cómo vamos a llegar a cumplir con nuestra unidad de competencia? ¿Sí? Formando y evaluando cada uno de los elementos de competencia. ¿Sí? Cada uno de estos elementos de competencia lo planificamos la formación y la evaluación continua. ¿Sí? De cada uno de estos elementos. Porque el momento que hemos desagregado nuestra unidad de competencia, hemos dicho, con estos 4, con estos 5, con estos 3 elementos, son suficientes para que el estudiante pueda desarrollar la unidad de competencia. Y por eso también hablamos de una formación que es continua de cada uno de los elementos y una evaluación continua. Porque lo hacemos durante todo el proceso. ¿Sí? En este caso, para esta unidad, como solo estamos viendo un solo elemento de competencia, es del mismo que ustedes han trabajado en la unidad 1, módulo 3, ese mismo van a continuar con el llenado de la evaluación. ¿Sí? Ahora es importante precisar
que cuando hablamos de evaluación, no es lo mismo que, si se quiere, calificar o poner un puntaje. ¿Sí? La evaluación es un proceso, hemos dicho, es como emitir un juicio y decir cómo está desarrollando mi estudiante la competencia que hemos propuesto en relación a los criterios que estamos proponiendo. ¿Sí? Pero no necesariamente cada uno de esos momentos que yo plantee un criterio, que solicito una evidencia, tengo que ponerle un puntaje. Porque el objetivo de mi evaluación va más allá del calificar y poner un número. ¿Sí? El objetivo de mi evaluación es el poder retroalimentar y lograr justamente un desarrollo adecuado de la competencia que hemos propuesto. Por eso es que les decía algún momento que la evaluación continua o formativa forma parte de un proceso formativo. ¿Sí? Generalmente estamos acostumbrados a que la evaluación solo tenga, digamos, es un momento, es el examen, ¿sí? Y nos cuesta salir de esa estructura, ¿no? Es como cuando ustedes les decimos, no, ustedes pueden presentar su trabajo durante estos 10 o 15 días. No es un solo día. Pero la mayoría de nosotros esperamos a ese día. Porque todavía creo que seguimos con esa lógica que años de años nos hemos formado en aquello, ¿no? Todo el tiempo hemos estado como que al último esperando el examen, solamente el examen o la práctica o la defensa para ver cómo nos iba. Cuando lo que tenemos que hacer es ver el proceso. ¿Sí? En este caso que nosotros trabajamos así a distancia, para mí es importante, por ejemplo, cuando ustedes participan, por eso también siempre se les ha ido recomendando, ¿no? Porque ahí es cuando nosotros podemos ajustar o ver que hay cosas que se tienen que seguir retroalimentando. ¿Sí? Pero es parte del proceso. Y eso no significa que todo lo que vayamos a realizar o todo lo que hemos realizado tenga un puntaje. ¿Sí? Sino porque son estrategias que nos sirven para formar y para evaluar al mismo tiempo. ¿Sí? Pero evaluar en el sentido de poder identificar el nivel del desarrollo de la competencia. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que cuando hablamos de evaluación, no es igual a calificar, a poner un puntaje. ¿Ya? Es por eso, cuando ustedes ya vayan a iniciar la planificación de la formación continua, ustedes van a ver, por ejemplo, aquí con el ejemplo del compañero, que hay actividades, hay saberes que está desarrollando, que tiene criterios, que es importante para él que va a ir observando, va a pedir incluso evidencias que le permitan evaluar cómo está el desarrollo de lo que está proponiendo, pero no tiene puntaje. ¿Sí? Porque simplemente es una estrategia más que va a utilizar para poder retroalimentar el proceso que estén realizando los estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna otra actividad? Entonces, si ustedes deciden como que hacer un hito, hacer un clic y decir, en esta evidencia yo voy a poner un puntaje, porque también entiendo que dentro el sistema de nuestras universidades, en este caso, necesitamos poner un puntaje, ¿sí? Entonces se va identificando el momento que nosotros consideramos un poco importante, donde haga un hito de aquellos, entonces le ponemos un puntaje, una ponderación.
Pero lo importante es pensar que la evaluación no es igual a tener una calificación. ¿Ya? A ver, voy a ver si alguien... Paola dice, no tengo... ¿Ya? Y entonces, ¿cómo es entonces ahora que vamos a continuar? Fíjense, tenemos el elemento el cual tenemos que desarrollar en nuestra unidad de aprendizaje. Tenemos los saberes. ¿Sí? Aquí está trabajando el saber conocer y el hacer. Aquí está el saber ser y el conocer. ¿Sí? Tenemos los 3 tipos de saberes y eso también recomendarlas. Hay personas que igual, como muchas veces pasa, la verdad, solo se han quedado en planificar un saber conocer y el hacer y no hay el ser. Les estoy poniendo la recomendación que tienen que incorporar el saber ser, porque si no, no estaríamos hablando de competencia. No nos olvidemos que una competencia es la integralidad, ¿ya? Entonces, tenemos los saberes. Y planteamos las estrategias, ¿sí? Pero fíjense que aquí no tengo otra columna como para hablar de otro tipo de estrategias y otras actividades para la evaluación y para la formación. ¿Sí? Esto entonces nos quiere hacer ver que las mismas actividades, que con las mismas actividades que nosotros vamos a plantear para desarrollar, para formar el saber, nosotros vamos a plantear algunos criterios en el desarrollo que me permitan ver o evaluar ese proceso. ¿Sí? Es de manera simultánea. Por eso hablamos de una evaluación formativa o una evaluación continua. Porque son con las mismas actividades con las que formamos, evaluamos. ¿Ya? Ahora ustedes que van a poder ajustar su trabajo o volver a plantear ya esta parte de la evaluación, si ustedes ven por necesario ajustar esas actividades, lo pueden hacer. Ya sabemos que el diseño y la planificación de nuestra unidad de competencia no es una cosa cerrada, que podemos ir ajustando de acuerdo a los nuevos requerimientos que vamos teniendo. ¿Sí? Entonces, de lo aquí que se trata es que todas las estrategias que vayamos a plantear para desarrollar estos saberes también nos permitan el pedir alguna evidencia para que podamos ver si está desarrollando o no la competencia que hemos propuesto. ¿Sí? Porque es así, muy de manera simultánea. Por ejemplo, nosotros en casi todas las actividades que hemos ido teniendo en nuestras sesiones, han habido trabajos donde ustedes han tenido que ir elaborando, trabajando, resolviendo algunas situaciones. ¿Sí? Sobre esas mismas hemos enfatizado y aclarado dudas que forman parte o que han formado parte de su formación. Pero a la vez a mí me ha permitido un poco evaluar el proceso en el que estaba. ¿Sí? Obviamente por el tiempo y por la cantidad que somos, muchos de esos los hemos hecho en grupo. ¿Sí? Y es muy probable que en algunas asignaturas que ustedes tengan, también tengan muchos estudiantes. Entonces habrá que ver justamente qué estrategias utilizamos. ¿Será más trabajos en grupos? ¿Será más presencial? ¿Cómo hacemos toda esa dinámica para poder justamente formar y además que esa misma actividad me dé elementos para poder evaluar? ¿Sí? Y a partir de ahí volver a hacer como una retroalimentación.
para ir ajustando. Entonces, cuando nosotros vayamos llenando, si se quiere, esta nuestra tabla de planificación, entonces estas mis estrategias, aparte que tienen que estar claramente descritas, me tienen que permitir el desarrollo de los 3 tipos de saberes, obviamente de los saberes que yo estoy proponiendo, y también me tienen que permitir un poco ver la evaluación justamente de la integral. ¿Ya? Cuando indique los recursos, voy a tratar de proponer los recursos que requiero para la formación, pero también si es necesario incorporar algún elemento para la evaluación. ¿Sí? Tendremos que poner la duración. Aquí el compañero está trabajando más en sesiones, pero habíamos indicado que dentro de lo posible trabajemos más por horas. Eso les va a facilitar más adelante para el trabajo final el poder identificar la carga horaria. ¿Ya? Entonces es mejor que trabajemos en base a horas. El entorno de aprendizaje, aquí identificamos los criterios de desempeño o el criterio de desempeño. Y como hemos dicho, el criterio de desempeño no es, responde a la pregunta de ¿cómo sé que está bien desarrollado la competencia? En este caso, ¿cómo sé que está desarrollando bien los saberes que me van a permitir llegar al elemento de competencia? Ahora, ¿se acuerdan que aquí en la unidad de competencia nosotros hemos identificado criterios? ¿Sí? Tenemos los elementos, los saberes, el criterio y las evidencias. Estos criterios son los mismos que yo los iré acomodando y utilizando aquí en mi planificación. ¿Sí? En mi planificación de la formación y evaluación continua, porque tenemos para cada uno de los elementos. Entonces, varios de estos criterios ya los tengo definidos. En el proceso, si yo considero necesario incorporar algún nuevo criterio, lo puedo hacer, ¿sí? O trabajamos solamente con los que hemos propuesto, ¿sí? Porque no nos olvidemos que lo que tenemos acá, mi unidad de competencia, es como que la norma profesional laboral, ¿sí? Y en esta parte, en mi planificación, estamos más a nivel formativo, a nivel más didáctico y pedagógico. Entonces, si yo requiero incorporar algunos elementos que me van a ayudar a precisar el desarrollo de lo que estoy proponiendo, puedo incorporar. ¿Sí? Pero un criterio de desempeño es un criterio de desempeño ya sea para una competencia profesional o para un proceso formativo. El mismo nos tiene que mostrar o nos tiene que permitir dar respuesta a cómo sé que se está realizando adecuadamente o se está desarrollando adecuadamente el saber o el elemento de competencia. ¿Sí? Si tenemos un criterio de desempeño, generalmente vamos a tener una evidencia. Porque para poder realizar una evaluación, para poder valorar un proceso, yo tengo que justamente hacer justamente el valorar o realizar un juicio de valor entre la evidencia que me da el estudiante, habiendo desarrollado los saberes a través de las diferentes actividades que he propuesto, y para ver si cumple con el criterio. ¿Sí? Por eso es importante, una vez más, el tratar y el revisar, mejor dicho, la coherencia continua. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy brindando? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Cuál es esa competencia que tienen que desarrollar? ¿Qué saberes le estoy dando? ¿Qué actividades estoy proponiendo? ¿Cuál es el criterio que me va a permitir evaluar y decir si está desarrollando lo que propongo? ¿Y cuál es esa evidencia que me va a permitir ver justamente el desarrollo?
Obviamente habrán algunos que como hemos visto al momento que ustedes desagregaban, que tal vez algunos son muy teóricos, otros son desempeños un poco más complejos. Entonces, todo tiene que seguir una lógica en función a ese desempeño que hemos propuesto. ¿Sí? También, si tenemos criterios, si tenemos una evidencia, yo tengo que proponer justamente qué instrumento voy a utilizar. Un instrumento de evaluación que me permita valorar la evidencia que pedí. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso que son más como cuestionarios, es mucho más sencillo cuando obviamente estamos hablando de un tema teórico, ¿sí? Porque no vamos a querer ver un desempeño solo con un cuestionario. Hemos dicho que el cuestionario es importante cuando va acompañado de otro tipo de evidencia. ¿Sí? Porque con el cuestionario no podemos ver una competencia, un desempeño integral. Podremos ver una parte de la competencia, pero que es válido y que es importante. Y que va obviamente en relación al saber que estamos evaluando. ¿Sí? Entonces, mi criterio, mi evidencia y el instrumento tiene que estar en estrecha relación, en estrecha coherencia de lo que estoy pidiendo. ¿Ya? Y el instrumento no es otra cosa que justamente ese instrumento, esa herramienta que nos va a permitir valorar la evidencia que estamos proponiendo, o que el estudiante en este caso nos va. ¿Sí? Y por último, ustedes organizarán el puntaje y verán si es necesario que todas sus actividades tengan un puntaje o no. ¿Sí? Aquí el compañero, por ejemplo, lo que indica es como pone una nota, es que dice, para la evaluación continua se consideran 50 puntos, pero esto significa que estos 50 puntos lo va a ver en sus 4 elementos de competencia. ¿Sí? Porque hemos visto que él tiene 4 elementos de competencia. Entonces seguro va a dividir a 25 puntos por elemento, o dependiendo de la complejidad de cada uno de los elementos, pueden poner diferente ponderación. ¿Sí? Tal vez el primero, que es más teórico, tal vez le ponga solo 10 puntos, a los otros que son un poco más complejos, pueda poner a 15 o pueda poner 20. ¿Sí? Un poco nos tenemos que guiar por el nivel de complejidad que se va desarrollando en nuestra unidad de competencia. ¿Sí? Y bueno, aquí él pone un poco una condición más para llegar a la evaluación final. ¿Ya? Aquí tiene otro tipo de, dentro de la formación, plantea otro tipo de criterios, de evidencias, ¿sí? Y para esta actividad, pero le pone un puntaje, ¿no? Aquí ya no está utilizando cuestionario, aquí está utilizando un instrumento que tiene que ver con lo que es el registro anécdota. Porque la técnica, la estrategia que va a utilizar es una observación del debate de los grupos. Aquí dice, ¿no? En la estrategia está realizando un debate. ¿Sí? Está explicando un poco cómo va a ser la actividad que van a tener. ¿Sí? Va a indicar los recursos, la duración, el entorno, el criterio, qué es lo que tiene que cumplir el estudiante con el desarrollo de este elemento, la evidencia que va a tener
y el instrumento con el cual va a evaluar. ¿Sí? Porque no es lo mismo decir, yo voy a hacer una evaluación en base a un debate. Pero entonces, ¿cómo voy a poner el puntaje de ese debate? Entonces, aquí lo que está planteando el compañero es que va a realizar una observación de cómo va a ser el debate en función a estos criterios, ¿sí? El manejo teórico, el tema del planteamiento del problema, ¿yo? Pero va a tener un instrumento que se llama el registro anecdótico, donde él va a poder, donde el docente va a poder llenar los datos en función a la observación que realice el momento de la actividad del debate. Porque si no, si yo digo voy a evaluar el debate, es muy amplio, ¿no? O sea, me pierdo. Tengo que tener criterios y tengo que tener un instrumento para poder evaluar, en este caso, el debate que estoy proponiendo. Es por eso que ustedes en plataforma tienen como dos carpetitas, una que es justamente de técnicas y otra que son de instrumentos de evaluación. Ustedes pueden revisar y pueden guiarse con eso. Ahora, si buscan en el internet, también van a encontrar muchísima información de instrumentos y técnicas de evaluación. ¿Sí? Al igual que las estrategias didácticas, no existen unas técnicas o unos instrumentos de evaluación que son exclusivos para la formación basada en competencias. No existe. Porque lo que estamos viendo es que todo tiene relación y todo tiene que ser coherente y pertinente a lo que estamos proponiendo. ¿Sí? Al elemento que estamos proponiendo. ¿Ya? ¿Sí? Aquí tiene otra actividad, aquí está manejando más el tema del saber ser con el conocer. Entonces plantea también una actividad y lo mismo, tiene un criterio, tiene unas evidencias y tiene un instrumento. ¿Sí? Aquí en este caso ya va a utilizar lo que es una rúbrica como instrumento para poder evaluar la observación del debate que va a realizar. ¿Sí? Y tiene los criterios sobre los cuales va a poder evaluar. ¿Sí? Y no es otra cosa que ir llenando, obviamente, los diferentes componentes que nos pide esta nuestra planificación. Como yo les decía, el momento que ustedes estaban identificando la asignatura sobre cuál trabajar, lo importante aquí es que ustedes tienen la experiencia una vez más. Tienen el dominio de cómo se debe realizar ese desempeño. Y al saber cómo lo podemos o cómo lo debemos realizar, porque nosotros trabajamos en base a eso, también podemos identificar cuál es el criterio con el cual tiene que realizarse ese desempeño laboral. ¿Cuál es la evidencia que tiene que dar? ¿Cuál es esa muestra que nos tienen que dar para ver si se está desarrollando lo que estamos proponiendo? ¿Sí? Y con eso ya será mucho más fácil el que nosotros podamos identificar qué instrumento voy a utilizar. ¿Ya? Pero no es otra cosa, como ustedes ven, el seguir una lógica. Revisen el contenido que tienen en plataforma. Tenemos los momentos, tenemos la forma o la forma en que se va a realizar la evaluación, si va a ser heteroevaluación, va a ser coevaluación, va a ser autoevaluación. ¿Qué es lo más pertinente para que nosotros podamos proponer de acuerdo a los saberes que estamos desarrollando para cumplir con ese elemento? ¿Sí? Identificaremos cuáles son los instrumentos que tenemos y que podemos utilizar
y que va con la actividad que estamos proponiendo, con los criterios que estamos solicitando. ¿Sí? Tenemos el contenido en plataforma. Entonces es importante que ustedes lo revisen, lo vayan analizando. Y como les digo, incluso buscando simplemente en Google, ustedes pueden encontrar muchísimas más estrategias y técnicas. Aquí de lo que se trata es dar respuesta a la competencia. Y ya sabemos que una competencia es integral. Por tanto, tenemos que poder formar y evaluar esa integralidad. ¿Sí? Entonces, las personas que hemos estado manejando solo el saber conocer o solo el saber hacer, por favor, vayamos incorporando esa integralidad. ¿Ya? Entonces, hemos visto lo que es mi evaluación inicial en base a las competencias previas. La evaluación inicial, como hemos dicho, se realiza una sola vez al inicio de nuestra asignatura o nuestro módulo. Tenemos la evaluación continua, que esta, como su nombre lo indica, es continua o formativa, que se realiza en el transcurso de lo que dura mi asignatura, mientras vamos desarrollando cada uno de los elementos de competencia. Por tanto, se trabaja justamente en base a cada uno de los elementos de competencias que tiene mi unidad de competencia. Y el último tipo de competencia, en este caso, sí, que realizamos va a ser la evaluación final. Y como la evaluación final se realiza también una sola vez al terminar nuestra materia o nuestra asignatura, ¿qué es lo que tenemos que evaluar al finalizar? Justamente mi unidad de competencia. Si es que ha desarrollado con todo lo que hemos dado en los diferentes elementos, ¿sí? Si es que ya tiene desarrollada mi unidad de competencia. Y en esta tablita, ustedes ya tienen desde la unidad 1, módulo 3, el espacio para poder definir el criterio de desempeño de la unidad de competencia. ¿Cómo sé que esta unidad de competencia ha sido adecuadamente desarrollada? ¿Sí? Y es eso justamente que nos va a servir para realizar la evaluación final. La evaluación final, que es al finalizar el curso, la realizo en función a la unidad de competencia. Entonces pondremos aquí toda mi unidad de competencia, ¿sí? Acá no se trata de volver a copiar todos los elementos, no. Es la unidad de competencia planteada. ¿Sí? Tendré ya el criterio, identificaré en base a eso cuál es la evidencia, qué estrategias voy a utilizar, ¿sí? Para poder evaluar toda esa mi unidad de competencia. Podría utilizar una sola estrategia, podría utilizar varias estrategias, dependiendo de la complejidad que tenga esa unidad de competencia. ¿Sí? ¿En qué tiempo voy a realizar? Va a ser una sola sesión. Fíjense, aquí están planteando, el compañero plantea prácticamente 7 sesiones, ¿no? Son 6 ahí y una aquí. 7 para realizar la evaluación. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos? Ahora obviamente aquí estamos hablando de un tema virtual, ¿no? El año pasado era de la versión anterior, nos estábamos manejando más a nivel virtual. ¿Sí? El entorno, qué instrumentos va a utilizar. Fíjense que aquí está planteando la heteroevaluación y la autoevaluación. Los instrumentos que va a utilizar un cuestionario, va a utilizar también rúbrica,
para poder evaluar los criterios que me van a permitir verificar el desarrollo de la unidad. Y aquí le está poniendo el puntaje o la ponderación, ¿no? Que también aquí tiene una pequeña explicación. Con los puntajes que ha ido ponderando en las actividades que va a ponderar de todos los elementos de competencia, más la evaluación final, él va a lograr los 100. ¿Sí? No es un solo momento que va a tener todo el punto. ¿No? Y con eso ya tendríamos todo lo que es mi evaluación más planificada. ¿Sí? Yo creo que con la evaluación inicial y la evaluación final no va a haber mayor dificultad, ¿sí? Porque son momentos específicos, claros, en los cuales se tiene que hacer esa evaluación. Tal vez donde a ustedes les tome un poquito más de tiempo, va a ser en la evaluación continua. Que va a ser uno en función a los elementos que tenemos y a la complejidad que tiene cada uno de los elementos y pensando siempre en la integralidad. ¿Sí? Con eso tenemos todo lo que viene a ser la evaluación. Una vez más, recomendarles para el tema de la tarea que tienen que presentar, van a seguir trabajando sobre el mismo elemento de competencia que han presentado en la unidad 1, módulo 3, para completar con la evaluación. Seguimos trabajando solo sobre ese elemento, nada más que ahora tendrán que incorporar la evaluación inicial sobre las competencias previas que ya la tienen definidas e incorporarán la evaluación final sobre la unidad de competencia que ya también la tienen definida. ¿Sí? Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna consulta? Como les dije, este y otro trabajo más lo voy a subir a plataforma el día miércoles, ¿sí? Para que ustedes también puedan darle una miradita, si les puede servir de guía, tal vez para que, bueno, puedan cumplir también ustedes con su actividad. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, Licenciada, no he podido ingresar fácil ahí, aquí al curso. Eso no he entendido de esa competencia genérica y después dice competencia del docente en número 5, número 6. Ya, sí, buenas noches. Eso lo que hemos visto de la competencia genérica, competencia docente, es del trabajo de la unidad 1, módulo 3. ¿Sí? Que es justamente lo que ustedes habían realizado. ¿Sí? Porque como ustedes ven, y les hemos dicho desde el inicio, el trabajo va sumando unidad por unidad. ¿Sí? Venimos realizando una lógica desde la unidad 1 del módulo 2, en realidad, ¿no? Entonces, eso de las competencias docentes, usted ya lo ha realizado en el trabajo de la unidad 1, módulo 3, ¿sí? Que no es otra cosa que las competencias genéricas que ha propuesto para esta unidad de competencia y las competencias docentes que tiene que tener el docente para poder hacerse cargo de desarrollar esta unidad de competencia. ¿Sí? Nada más que como sigue el mismo formato, mejor dicho, trabajamos sobre el mismo formato y vamos aumentando, en este caso, con la evaluación. Es por eso que está ahí, pero es un tema que ya lo hemos visto en la unidad 1. ¿Ya? De todas maneras, denle una miradita una vez más a los formatos que tienen en la plataforma. Está el formato explicado, está el formato vacío.
para que ustedes puedan tal vez aclarar un poco más alguna duda que... Sí, ahora sí, Sandra, dígame. Buenas noches nuevamente. Ujú. Buenas noches, Sandra. En cuanto a la previa, la evaluación continua la haremos de un elemento de competencia, el que habíamos visto, y la evaluación final será de toda la unidad de competencia. ¿Estoy bien? Exacto, así Ahí. es. La inicial sobre las competencias previas que ya las tiene definidas, ¿sí? La evaluación continua en base al mismo elemento de competencia que lo han planificado en la unidad 1, módulo 3. Y la evaluación final en base a la unidad de competencia completa. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda en cuanto a la evaluación? Y la formación licenciada de evaluación continua, eso también vamos a... Sí, esta es una de las partes centrales justamente, ¿no? Que esta es la parte de la formación y evaluación continua. Se va a realizar en base al elemento de competencia que usted ya lo ha desarrollado en la unidad 1, módulo 3. Sí, lo tiene hasta acá, hasta el entorno de aprendizaje. Ahora va a continuar con lo que son los criterios, evidencias, instrumento y puntaje si es que así lo amerita, ¿no? Dependiendo de la complejidad que hemos dicho del elemento. De todas maneras, como ustedes han visto, el criterio y evidencia lo tienen también ya desarrollado en su unidad de competencia. Licenciada, buenas noches. Entonces pueden bajarlos de ahí para trabajar en la planificación. Y si es necesario aumentar más criterios, lo pueden realizar. ¿Ya? Sí, ¿quién estaba hablando? Buenas noches, licenciada. Va a disculpar. Una No, consultita. dígame. Usted, no sé si he entendido bien, pero usted dijo que iba a subir este Ajá. esquema para que nos sirva de ayuda, porque hay algunas cositas a veces que tal vez no entendemos bien, que ahorita al momento, digamos, de la explicación no estamos captando bien, y por favor. Sí, como les dije, este ejemplo y otro más lo voy a subir, pero lo voy a subir el día miércoles, porque mañana todavía tengo sesión con el otro paralelo. Muchísimas gracias. Pero de Gracias. todas maneras, una vez más, recomendarles que lean el contenido de la unidad, revisen los formatos, el formato explicado, tienen los manuales, el manual de técnicas, el manual de instrumentos, ¿sí? Tienen el material necesario para poder desarrollar la actividad solicitada. ¿Ya? Bueno, gracias, Licen. No, pues, ¿qué? Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. A ver, primero, ¿quién estaba? ¿Wilson? Sí. Ya. Licenciada, quería preguntar acerca del instrumento de evaluación. Sí. Dice en la tarea que tenemos que adjuntarlo. Sí. ¿Es dentro del cuadro común algo general o tenemos que construir por ejemplo, si queremos hacer una autoevaluación, hacer detalladamente las preguntas que pueden entrar en la autoevaluación o en la evaluación? Sí, ahora le respondo a Wilson. Sí, justamente como dice Wilson, aparte de hacer esta planificación de la evaluación inicial, la continua y la final, en la guía de aprendizaje se indica que ustedes deben adjuntar y elaborar un instrumento de evaluación. ¿Lo ven? Entonces, lo que tienen que realizar es de uno de estos instrumentos que ustedes estén planteando el momento de planificar su elemento de competencia, ¿sí? Porque aquí estamos viendo que ustedes van a plantear, ¿no ve? Diferentes instrumentos que van a utilizar.
uno de esos, ustedes lo desarrollan. ¿Sí? En este caso, el compañero está desarrollando el tema de el uso de la ética y la inteligencia artificial, que habíamos visto que es su saber ser, aquí, ¿sí? Y está planteando una rúbrica comprensiva como un instrumento de evaluación. Entonces, para esta parte que él ha propuesto, tiene desarrollado el instrumento. ¿Sí? Como ha planteado que es una rúbrica, ha planteado los criterios y los indicadores con el respectivo puntaje para poder evaluar esta actividad. De la misma forma, entonces ustedes tienen que elegir uno de los instrumentos que vayan a proponer en su planificación de la evaluación continua y desarrollar. Esto significa que ustedes tienen que elaborar. ¿Sí? No se trata de que vayan y busquen un instrumento ya elaborado y lo copien. Tiene que ser un instrumento de elaboración propia, ¿sí? Pero que tenga obviamente relación con alguna de las actividades que ustedes estén proponiendo en su elemento. Además, lo que indica la guía es que debe ser un instrumento de desempeño producto, no uno de conocimiento. Entonces, no tiene que ser un cuestionario, por ejemplo. Eso no. Ustedes tendrán que elegir entre rúbricas, listas de cotejos, no sé, otro tipo de instrumentos que no sean de conocimiento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros, Wilson? Sí, licenciada. Es decir, que no vale, por ejemplo, poner, en este caso, mi elemento de competencia en la materia que estoy trabajando es relacionado con matemáticas. No es válido colocar, digamos, como un examen con ejercicios que deben realizarse. No sirve. A ver, mucho depende cómo vamos a definir el instrumento que vamos a utilizar. Es en función a la competencia que estamos proponiendo, ¿no ve? Sí. Ya. Y si estamos hablando de competencias, es seguro que usted pueda plantear un saber conocer, un saber hacer, un saber ser. Entonces, si le sirve para un saber conocer y plantear entre los instrumentos un cuestionario, hemos dicho que es válido. Pero en este caso, para juntar el instrumento, trate de utilizar, en este caso, uno que le sirva más para el saber hacer o por el saber ser, que van a ser más integrales y que estos aspectos no los va a poder evaluar con un cuestionario, con un examen escrito. Seguro va a tener que plantear otro tipo de actividad, para lo cual usted va a utilizar otro tipo de instrumento. ¿Ya? Sí, licenciada. Ok. Licenciada, ¿Sí? disculpe. ¿Sí? Aquí donde dice adjuntar en la última parte ya un instrumento de evaluación de producto de desempeño, no de conocimiento a utilizarse en la evaluación continua. Dice. O sea, ahí vamos a hacer otro cuadro, vamos a crear o cómo vamos a hacer eso. Ya, es justamente lo que Wilson me acaba de preguntar y acabo de dar respuesta. Dependiendo del instrumento que ustedes van a proponer, ese instrumento lo van a elaborar. Si va a proponer una rúbrica, va a elaborar una rúbrica para el momento que usted va a utilizar esa rúbrica. Si va a utilizar una lista de cotejo, va a proponer y va a elaborar esa lista de cotejo. Y así sucesivamente dependiendo del instrumento que vaya a utilizar. ¿Sí? Pero mucho depende de lo que usted está proponiendo y va a proponer. ¿Ya? Por eso es importante, no solamente es
es como que repetir, sino que ver lo que estamos planteando, analizar lo que estamos realizando, ¿ya? Y como les digo, todo el material que necesitan para realizar esta actividad lo tienen en plataforma. ¿Sí? Lo importante es que ustedes le den una miradita, por favor. Licenciada, una consultita, por favor. Sí, dígame, Alina. Licenciada, no sé si ya ha podido pasar por revisión nuestros trabajos de la unidad 1. Esto porque debemos trabajar sobre esa base también. Sí, la verdad es que estoy en el proceso como de costumbre. Espero cerrar todo hasta el miércoles para que ustedes tengan. Y como les he estado indicando ya a las personas que les he devuelto, que tienen el comentario, es que todos los ajustes que realicen lo van a incorporar directamente en el trabajo de la unidad 2, módulo 3, resaltado con amarillo. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, continuamente van a tener la oportunidad de ajustar el trabajo. Pero hasta el miércoles en la nochecita espero que ya concluir con todos los trabajos que me faltan. ¿Ya? Yo a las personas que necesitan un ajuste grande les estoy poniendo en el WhatsApp que revisen la rúbrica, porque en la rúbrica tienen descrita la observación. ¿Ya? Esta reunión también se la va a subir hasta el miércoles, licenciada, para poderlo revisar nuevamente. Sí, sí. Así es, Alina. Ya, gracias, licenciada. Eso. Eso es. No sé si tienen alguna otra consulta. Voy a ver el tema de una vez más que veamos bien la guía. Bueno, en plataforma, como les decía, tienen la guía. Una vez más tienen el formato explicado de cómo hay que ir llenando. Tienen el formato sobre el cual llenar. Obviamente ustedes van a continuar a lo que ya tenían realizado de la unidad 1, módulo 3. En el contenido tienen el material base, tienen aquí, como les digo, el manual de instrumentos, el manual de técnicas, un pequeño ejemplo muy concreto solo de la parte de formativa y continua lo tienen, ¿sí? Y tienen otro material de apoyo también que ustedes pueden revisar, ¿ya? En la guía, no se olviden que aparte de realizar el trabajo que es de la elaboración del sistema de evaluación, que es justamente lo que hemos visto, tienen que presentar la elaboración de un mapa conceptual o mental en base con la herramienta del MinMaster, ¿no? Que aquí tienen un tutorial, si es que no han podido ver o también la tienen la grabación muy concreta de la sesión que ha realizado el licenciado Figueredo, indicando el manejo de esta herramienta. ¿Sí? Creo que todos nosotros sabemos elaborar un mapa conceptual, un mapa mental, ¿sí? Y el tema que ustedes tienen que trabajar es justamente la evaluación por competencia. Esto les va a ayudar mucho el tener muy claro justamente a qué nos estamos refiriendo con evaluación de competencias, y cuáles son los momentos en las que se realiza, cuáles son las funciones que cumplen, cómo se evalúa, cuáles son los tipos de evidencia, todo eso lo tienen acá. ¿Sí? Son todo ese contenido que ustedes tienen que organizarlo y plantear un mapa conceptual. Y lo que van a subir es solamente el link al espacio que está en plataforma, donde indica el mapa conceptual. ¿Sí? Como les digo, está la grabación de la sesión que le ha dado el licenciado Figueredo, tienen un tutorial de YouTube y está el link de la herramienta para que ustedes puedan realizar esta actividad. ¿Ya? Eso también, tanto este mapa mental
como el tema del sistema de la evaluación, lo deben presentar hasta el lunes 13 de junio. ¿Sí? Y obviamente también el cuestionario. Sí, miren, aquí en actividades, como ya sabemos, tienen el cuestionario. Y acá dice tarea 1, el mapa mental. Entonces acá ustedes van a picar y van a enviar solamente el link. Aquí tienen un documentito, que son unas capturas que les indican cómo enviar solo el link para subir aquí en la plataforma. Acá no tienen que adjuntar ningún documento, solo el link, pero tienen ese documentito. ¿Ya? Y también tienen el segundo espacio, que es para presentar el sistema de evaluación, que es lo que hemos visto, todo el tema de la planificación. ¿Ya? Aquí, como les decía, tienen la grabación de la sesión de la vez que han visto el tema del mapa concepto. ¿Ya? Eso es. Licenciada, disculpe, ¿Sí? todo este tema que hemos avanzado hoy día, vamos a continuar al anterior trabajo, ¿no? Así es. Sí, así es. Ya, licenciada. Y cuando nos dice resaltar con amarillo, ¿vamos a poner relleno o la fuente amarilla vamos a poner? Como quieran. Lo importante es que se note que es algo que está incorporando, que está cambiando. Ah, ya, licenciada. Licenciada, disculpe, otra pregunta. ¿Hoy día no ha creado grupos, nada? No, nada. Ah, ya, licenciada. Es que como he ingresado tarde, no he podido ingresar, entonces de esa manera le estaba preguntando. Ya, Está gracias, bien. licenciada. Listo. Entonces, eso es. Sí. Entonces, como les digo, bueno, hay personas que ya han recibido su retroalimentación al trabajo, otras que la van a estar recibiendo y máximo hasta el miércoles en la noche tengo todo cerrado para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Cualquier consulta, ustedes ya saben, me la hacen al WhatsApp. Recomendarles, por favor, todavía hay un grupo pequeño, pero todavía un grupo de personas que no han concluido con el segundo pago. Recomendarles porque no van a poder subir los trabajos. Entonces, evitémonos dificultades, problemas de ese sentido. También recomendarles, por favor, que las actividades se deben presentar por plataforma. Entonces, tomen su tiempo. Fíjense que para el día lunes, bueno, hasta el lunes, tienen que presentar 3 actividades, ¿no? Cuestionario, el mapa mental y la planificación. Entonces, cuidado, que saturen mucho la plataforma o no les alcance el tiempo, por favor. ¿Ya? Prevean eso para ir ya subiendo. Han visto ahorita ya tenemos como 3 trabajitos del mapa mental. Entonces, las personas que ya vayan concluyendo ya lo pueden ir subiendo, que lo tienen todo habilitado. ¿Sí? Después bueno, espero que al momento ya todos hayan podido regularizar el tema de la inscripción. Espero que ya todos hayan podido enviar sus documentos o hayan ido a dejar a posgrado. Y si hubiera alguna persona que todavía no lo ha hecho, por favor, hágalo a la brevedad para evitarnos también dificultades después de que no están regularizadas su inscripción. ¿Ya? Eso es. La siguiente semana, ustedes ya van a entrar al módulo 4. ¿Sí? El módulo 4 que tiene que ver con la elaboración de recursos, en realidad algún material en base a este elemento de competencia que ustedes están planificando, van a elaborar algún recurso TIC y la persona que va a estar a cargo del módulo 4 va a ser el ingeniero Figueredo, con el que han visto la anterior semana el tema de los mapas mentales. ¿Sí? Entonces, conmigo nos vamos a ver directamente ya en la sesión en la cual voy a
voy a dar a conocer lo que va a ser el trabajo final y con eso, fíjense, ya estaríamos con el curso, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, los animo a poner un poquito más de esfuerzo en este último tramo que tenemos del curso. Recomendar, por favor, a las personas que vayan revisando justamente sus rúbricas. Les comento que hay, no voy a decir muchísimas, pero hay varias personas que no han tomado en cuenta la recomendación hecha en la unidad 2 del módulo 2. Entonces seguimos arrastrando algunas dificultades y lo que yo he hecho es, por ejemplo, algunos ya prácticamente ni revisar, o sea, ¿qué puedo revisar si ni siquiera está bien elaborada la unidad de competencia? ¿Sí? Entonces, denle una miradita. Pues ya estamos en la última parte, pero si no tenemos un trabajo consistente, ustedes no van a poder aprobar. ¿Ya? Entonces, denle una mirada, tienen la oportunidad de ajustar, tienen la posibilidad de mejorar esos trabajos, pero siempre y cuando además obviamente lo hayan presentado y hayan cumplido con las actividades, ¿no? Personas que no han cumplido, obviamente no vayamos a esperar que se tome en cuenta que, ¿no? Pero sí, por favor, las personas que tenemos que ajustar tienen esa posibilidad. Háganlo. Cuidado al final, no tengamos la calificación que se requiere para aprobar y estemos en dificultad, ¿ya? Eso es entonces conmigo, yo creo que nos vemos de aquí a un mes más o menos, pero voy a estar en contacto justamente con la revisión ya del trabajo de la unidad 2, módulo 3, y aprovechemos justamente ese tiempo como para poder ajustar todo lo que requieran que han tenido los módulos, las unidades anteriores, por favor, porque ya lo último, como les digo, va a ser el trabajo final. Y ahí ya es más difícil que retrocedamos un poco más para volver a ajustar las cosas, ¿ya? Eso es, entonces estoy atenta a sus comentarios y cualquier cosa, siempre por el WhatsApp. Y bueno, entonces a meterle ganas a este último tiempito que nos queda, por favor. Listo, entonces ahora sí nos vamos a descansar. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Buenas noches, nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.